Vamos a abrir en nuestras Biblias el libro de Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3. ¿Ya la tienen ahí en sus Biblias? Ahora es más fácil porque ahora nos ponen los versículos acá. Antes, cuando yo era chiquita, jugábamos batalla bíblica y entonces uno traía la Biblia y el que más rápido encontrara el versículo ganaba. Ahora no lo ponen acá, ya no jugamos batalla bíblica. Vamos a leer todo el capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿no qué? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica él, porque la simiente de Dios permanece en él y Dios no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Debemos poner nuestras vidas, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos en Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Qué hermosa es la palabra de Dios. Amén. Nos trae un mensaje muy bonito en esta mañana. Y este mensaje lo he titulado Mi pecado, su sangre. Amén.
Yo generalmente olvido ponerle título a la prédica, pero esta vez Dios sí lo puso. Mi pecado, su sangre. Y vamos a tomar este texto bíblico y vamos a empezar hablando del momento en el que fue escrito. Este texto, esta epístola fue escrita por Juan y fue escrita por Juan finalizando el siglo primero. O sea, según los estudiosos dicen que aproximadamente en el año 75 al 95 después de Cristo. Y todo parece indicar que este Juan es el mismo apóstol Juan que estuvo con Jesús, ¿sí? Entonces aquí imagínense cuántos años podría tener. Ya estaba viejito. Ya Juan estaba viejito y fíjense que aquí Juan está hablando con amor y con dulzura. Ustedes leen ese texto y dice: hijitos míos. Ya como le habla un adulto mayor lleno de sabiduría a uno, le dice: mi hijo, por ahí no es, ¿cierto? Y ya una persona ya sabia, que vivió con el maestro, que recorrió las calles con el maestro, que vio a Jesús hacer milagros y que también lo vio morir en la cruz, escribe este texto muchos años más tarde. Al parecer lo está escribiendo para una iglesia de Asia Menor, parece que es como donde queda actualmente Turquía, y allí había una iglesia que estaba siendo azotada, ¿cierto?, por malas enseñanzas. Entonces lo que hace el apóstol Juan, o Juan en ese momento, es escribir este mensaje para ayudarles a discernir a esta iglesia de las falsas enseñanzas a las enseñanzas de Dios, ¿sí? Entonces por eso es una epístola muy llena de doctrina y muy llena de lo que es realmente el corazón de la palabra de Dios. Amén. Entonces está ahí sentado el apóstol Juan y escribe un fuerte mensaje que en otras palabras dice: si ustedes aman a Dios, ¿ustedes aman a Dios? Amén. ¿Y aman a su prójimo? ¿A todo su prójimo? Porque es que ahí tenemos un asterisco. ¿Han visto los asteriscos de los textos? Que está uno leyendo y tiene un asterisco y dice: a todo mi prójimo menos al que me maltrató, al que me decepcionó, al que me robó, al que me dijo que iba a ir y no fue, al que me echó del trabajo. Entonces, ¿amamos al prójimo? Sí. Pues depende. Si usted me está preguntando por mi esposo, por mi hija, por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos, sí. Pero si me está preguntando por ese que me robó cuando yo salí del trabajo y me robó el teléfono, o ese que hizo que me echaran del trabajo, que llenó de mentiras a mi jefe para que yo ahora le caiga mal, pues a ese sí no tanto. A ese no lo amo mucho porque es que se ha portado muy mal. Pero aquí en la Biblia no tiene ese asterisco, no hace esa excepción. Ahí solo dice que usted tiene que amar ¿a quién? Al prójimo. No le dice que al prójimo que es bueno con usted. A todos. Eso es difícil. Amamos a Dios, entonces decimos amén. Amamos al prójimo, amén. Pero en la vida real nos cuesta un poco más. Entonces vamos a ver dos preguntas aquí para ustedes. La primera es: ¿quién de nosotros, levante la mano, el que sea pecador? Ay, dicen todos, pero es que todos no. Yo puedo dar cuentas por mí, pero no por los demás. Yo levanto mi mano por mí, yo soy pecadora. Y ahora vamos a pensar qué consideramos pecado. Entonces, si ustedes dicen que son pecadores, ¿qué pecado cometieron? Muchos, claro, una respuesta extensa, ¿cierto? Entonces, ¿qué consideramos que es pecado? La Biblia dice que no pequemos, ¿cierto? Pero ¿qué es pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la pastora muy sabiamente. Entonces yo tengo aquí una lista y ustedes me van a decir si lo que yo tengo en mi lista lo consideran pecado o no. Bueno, entonces, matar. ¿Todos de acuerdo que es pecado matar? Robar. Ay, pero fue un esfero que estaba puesto ahí encima y yo lo necesitaba, me lo llevé. Eso también es pecado.
pero era un esfero. Bueno, un esfero, está bien. Adulterar, pero fue un mensaje por WhatsApp, tampoco fue que nos vimos así de frente, no. Solo le estaba mandando un mensajito, qué tan bonito que estaba hoy. Es que si se delican por unas cosas, eso es adulterio, eso es pecado. Ay, mire que ahí contestamos más pasito. Porque a veces pensamos que hay zonas grises en el pecado, ¿cierto? Pero si fue solo un mensaje, yo solamente le dije qué tan bonito que estaba. Yo no le dije nada más, yo no me besé con él, yo no me fui a otro lado con él. Solo fue un mensajito. Y solo que mi esposo no se diera cuenta, porque él sí se va a delicar un poquito. ¿Eso es pecado o no tanto? Un poquito pecado. Bueno, ¿estafar a alguien es pecado? Ustedes son muy exigentes, porque yo tenía un teléfono que iba a vender, pero pues así la batería muy buena no estaba, pero yo no tenía que decir todo completo. ¿Eso es estafar? ¿Eso es pecado? Bueno, envidia. Pero fue solo en Instagram que yo estaba viendo y vi unas fotos los más de bonitas. Mira, ella no es que tenga mucha plata y resultó en unas fotos por allá, dice que en París, en la Torre Eiffel, más endeudada, ¿para dónde? ¿Seguro? Eso es envidia, eso es pecado. Ay, pero yo solo estaba pensando, eso está endeudada. Mentira, ¿pecado o no pecado? Voy tarde, ya voy llegando, dice la hermana, ya voy llegando, es que hay mucho tráfico y uno en la casa todavía cogiendo el bus. A mí me pasa, es que hay mucho tráfico y voy corriendo en la casa todavía tratando de salir. ¿Mentira? ¿Pecado o no pecado? Pero es que es una mentira chiquita. La verdad es que es pequeñita, hermana Noemí, es pequeñita, porque es que si yo tengo que decir una mentira para que mi esposo no se enoje tanto conmigo y nos evitamos una pelea grande en la casa, ¿por qué no la digo? ¿Pecado o no pecado? Pecado es mentira. Celos. Es que como así, porque usted montó esa foto y ella le dio le gusta. ¿Es que acaso ustedes dos qué? ¿Usted cree que no me he dado cuenta? Lleva 3 fotos seguidas que usted ha subido en redes y a las 3 ella le ha dado le gusta. ¿Quién es ella? ¿Qué le dijo? Y muy amiguita entonces. Criticar a alguien. ¿Pecado o no pecado? Ustedes vienen exigentes hoy. Bueno, pero si es solamente, no es por hablar mal. Aquí entre, no es por hablar mal. Es para orar, porque nosotros somos cristianos, amén. Vamos a orar por eso. Pero imagínense, yo lo vi. ¿Pecado o no pecado? Vamos a ver. Decir groserías, ¿pecado o no pecado? ¿Ustedes qué dicen? Pero es que me machuqué y me pegué duro. Y dice alguien que decir groserías alivia el dolor. ¿No han escuchado? ¿No han escuchado eso? Que si usted se machuca y dice una grosería, como que le quita el dolor. Bueno, ¿pecado o no pecado decir groserías? Bueno, y entonces la Biblia también dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén. Entonces vamos a ver qué significa pecar, porque yo creo que esta predicación no es una lista de pecados, para que usted, hermanita, anote ahí cuál es el pecado, para que usted la lleve ahí en el bolsillo y cuando vaya a hacer algo la saque y mire a ver si está en la lista o no, porque eso sería interminable. Entonces vamos a definir la palabra pecado. ¿Qué creen ustedes que es pecado? ¿Pecado es hacer cosas malas? Mire que la lista que tenía es una lista de cosas malas, entre comillas. Entonces uno dice, si hace algo malo, eso es pecado, ¿cierto? Pero fíjense que la palabra pecar
viene del hebreo hata, que se escribe Jatta, y dice errar al blanco. Y esto viene del arco y la flecha, ¿sí? Entonces, cuando usted no daba en el centro de donde tenía que dar, ¿cómo se llama? De la diana, pecaba. Entonces, todo lo que caiga por fuera de la diana, por fuera del centro, es pecado. ¿No les parece que ahí uno dice, ¿cómo así? No es lo que usted hace, es no hacer el propósito para el cual fuimos diseñados. Dar en el centro del blanco, dar por fuera del blanco es pecar. O sea, la palabra pecar viene de allá, viene de fallar al blanco. Usted no dio en el blanco, pecó. ¿Sí? Me llevan la idea ahí. Pero cuando nosotros usamos la palabra pecar, la usamos para señalar algo que hicimos mal, ¿sí? Matar, robar, adulterar, entonces algo que hicimos mal. Pero realmente cuando pensamos en pecar, estamos fallando al blanco. ¿Al blanco qué es el blanco? El propósito de Dios para el cual fuimos creados. La Biblia dice en Génesis que fuimos creados a su... Ve que todos lo sabemos, fuimos creados a su imagen y semejanza. Fuimos creados con ese propósito de parecernos a Él. Él sopló su espíritu en nosotros y nos dio aliento de vida. Cuando nosotros pecamos, nos estamos alejando del propósito de Dios. Amén. Entonces, toda esta lista que mencionábamos antes, es una mentirita, pero no es tan grande. Es solo un mensajito de texto, pero no fue nada raro. Nos estamos alejando del propósito de Dios. El propósito de Dios es nuestro destino final. O sea, nosotros queremos llegar al propósito de Dios. Amén. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el camino que nos va a guiar? Porque, pues sí, el propósito de Dios, pero ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Cuando yo me inclino y oro y pido la voluntad de Dios, es el camino que me va a guiar hacia ese propósito. Entonces yo necesito saber el propósito de Dios, necesito hacer su voluntad. Pero eso todavía suena muy lejos. O sea, realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para no pecar? ¿O qué es lo que tengo que hacer para que no sea un pecador? Y la Biblia, en Éxodo 20, no lo vamos a leer porque ustedes ya se lo saben, está la lista de los 10 mandamientos. ¿Sí se acuerdan de los 10 mandamientos? Se parecen mucho a esa lista que estábamos viendo ahora. Cuando Dios da los mandamientos, es como si Dios nos estuviera dando las instrucciones para que hagamos su voluntad y para que nos acerquemos a su propósito. Si yo estoy cerca del propósito de Dios, estoy dando en el blanco, o sea que no estoy pecando. Pero si estoy lejos del propósito de Dios, ¿qué pasa? Que estoy pecando. ¿Sí me hago entender? Entonces, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos. ¿Quiénes pecaron? Y saben que ahí no dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la... No dice por cuanto todos pecaron un pecado grande o un pecado pequeño. No, por cuanto todos pecaron, todos pecamos. Y a veces nosotros nos sentimos más limpios y más puros que los demás. Por ejemplo, no somos nosotros que estamos aquí en una iglesia un domingo adorando a Dios menos pecadores que los que están en una cárcel pagando una condena por haber asesinado o violado a alguien. Nos sentimos mejores, ¿cierto? Sentimos que somos mejor persona, pero realmente todos somos pecadores. Y todos hemos fallado al propósito de Dios. Cuando la historia de Noé, hay una parte de la Biblia que dice que Dios pensó que había sido un error
crearnos. Porque Dios no nos había creado para eso, para la maldad. Dios vio todo ese mundo lleno de maldad, y creo que también después, cuando el momento de Abraham y Job, cuando Sodoma y Gomorra, también Dios veía toda esa maldad y Dios decía, pero para esto no fueron creados, para hacer todas estas maldades. Los voy a destruir porque ese no es el propósito para el cual fueron creados, porque todos eran ¿qué? Pecadores. Entonces, cuando yo amo a Dios, yo hago su voluntad, voy por el camino correcto. Pero el paso a paso me lo van a dar ¿qué? Los mandamientos. Y cuando vino Jesús y murió en la cruz, Él dejó 2 mandamientos. ¿Cuáles eran esos 2 mandamientos? Vamos a leerlos en Marcos 12. Marcos 12. Y vamos a leer del 29 al 31. Amén. Mires que son muy rápidos, gracias. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Leámoslo todos juntos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, si nosotros leemos los mandamientos del Antiguo Testamento, no matar, no robar, no adulterar, no decir falso testimonio, eso entra en este segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que hizo Jesús fue simplificarnos y decir: si usted ama a su prójimo, usted no le va a mentir. Si usted de verdad ama a su prójimo, usted no lo va a robar. Si usted ama a su prójimo, no lo va a matar. Entonces, el primer gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios. ¿Con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. O sea, toda mi vida tiene que amar a Dios. Pero el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo. Cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo llegó y dijo: Padre, perdóname porque he pecado. ¿Contra quién? Contra el cielo y contra ti. Nosotros podemos pecar contra el cielo cuando infringimos el primer mandamiento de no amar a Dios sobre todas las cosas. Y contra ti, al papá le pido perdón, pero también podemos pecar contra nuestro prójimo cuando no lo amamos. Y cuando no lo amamos, también estamos pecando. Entonces, ¿pecar qué es? Pecar es guiar nuestra vida hacia el propósito de Dios. Y para guiar mi vida hacia el propósito de Dios, tengo que cumplir su voluntad. ¿Y yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Cuando cumplo sus mandamientos. ¿Amar a quién? A Dios sobre todas las cosas. ¿Y amar a quién? Al prójimo. Es que esa es la parte difícil, porque amar a Dios, uno dice: sí, yo lo amo porque Él me da todo, Él me da la vida, Él me da el aire, Él me da el techo, y uno se siente muy agradecido con Dios. Pero cuando hablo de uno a uno con mi prójimo, ya la cosa cambia, porque emocionalmente yo tengo muchos sentimientos encontrados para mi prójimo. O díganme los que conducen y que no van por una vía manejando y se le atraviesa otro carro por delante. Si eso no da enojo, se me va a atravesar, y entonces, bueno, ahí empiezan las peleas y después el potencial accidente, ¿cierto?
porque realmente ahí no estamos demostrando mucho amor por el prójimo y realmente nuestra emoción del momento nos gana, ¿sí? Eso es pecar también, porque estamos alejándonos del propósito de Dios y nos estamos alejando del hecho de amar a nuestro prójimo. Amén. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos nos alejamos del propósito de Dios. Y todos hicimos cosas malas. Y no hablamos de un pecado gigante de matar a alguien, porque para nosotros eso es un gran pecado. Hablamos de pecados que podemos considerar pequeños, donde ofendemos al otro. ¿Por qué decir groserías es pecado? Porque estoy maltratando a mi hermano, porque le estoy diciendo algo hiriente para ofenderlo, porque no lo estoy amando. Amén. Entonces eso también es pecado y a veces, ay, pero es una grosería pequeñita. Esa tal vez no es tanto pecado. Entonces, en resumen, esta parte, pecar es estar fuera del propósito de Dios. El propósito de Dios es que seamos parecidos a Él, que reflejemos su amor, que reflejemos su carácter. Y aquí viene algo importante. Si yo quiero parecerme a Dios, si yo quiero reflejar su carácter, la pregunta es, ¿y usted conoce a Dios? ¿Usted sabe cómo es el carácter de Dios? ¿Y saben dónde conocemos a Dios? A través de la lectura de la palabra y a través de la oración. Entonces, si yo me quiero parecer a Dios, porque realmente quiero ir en línea con su propósito, tengo que conocerlo. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que leer la palabra, para realmente conocer cuál es el carácter de Dios y en qué me voy a parecer yo a Dios. Amén. Amén. Entonces, en primera de Juan 3:6, ahí donde estábamos, en el versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué necesitamos para dejar de pecar? Conocer a Dios. Amén. Cada vez que nosotros venimos aquí y recibimos una palabra de los pastores, nos están acercando a ese conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de Dios también viene ¿de dónde? De doblar rodillas, de pedirle a Dios que se revele a nosotros, de leer la palabra. Amén. Y ahí viene la segunda parte y es amar a nuestro prójimo. Y eso también hace parte del propósito divino. Y ahí en primera de Juan 3 vamos a leer el versículo 10 al 19. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué? No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, ¿qué debemos hacer? Poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué pasa? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Vamos a parar ahí un momentico. Y vamos a volver a leer ese pedacito. Es una palabra fuerte, una exhortación
al amor por el prójimo, ¿cierto? Al amor por nuestros hermanos. Y es dura y dice, si usted no ama a su hermano se va a condenar. Porque el mandamiento que Jesús dejó, ¿cuál es? Que usted tiene que amar al prójimo. Si usted no lo hace, usted está pecando, usted está mal. Pero viene de este ejemplo que me parece muy al punto, y es, pero el que tiene sus bienes tiene bienes de este mundo, o sea, el que tiene ¿qué? Cosas materiales, dinero, propiedades, así sea una alacena con comida, el que tiene algo, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, la pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ay, no, es que amén, gloria a Dios, yo todos los domingos voy a la iglesia, yo voy los martes a la reunión de líderes, yo voy los miércoles, yo voy los viernes a culto, yo soy comprometido en la iglesia. Hermano, disculpe, ¿será que usted esta semana me puede prestar una librita de arroz, que es que yo no tengo para comer? Ay, hermanito, otra vez. Ore hermano, porque eso ya no es de Dios. Yo ya le llevo dando muchas semanas librita de arroz y usted nada. No, hermano, vaya, siga orando. ¿Manifesté el amor de Dios? Ay, no, pues lejos estoy. ¿Sí se dan cuenta de lo que dice la Biblia? No solamente amar a mi hermano es decirle yo lo amo, hermanito, y darnos aquí un abrazo todos y decir un abrazo fraterno, hermano, Dios lo bendiga, lo quiero mucho, bienvenido a nuestra iglesia. Si cuando él tiene alguna necesidad, dice la Biblia que cerramos contra él nuestro corazón. Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces vienen y nos piden algo y uno, de verdad, uno siente así como que el corazón se le cierra y le dice, ay, no quiero. Ay, no quiero, hermanito, porque no, cualquier cosa. ¿Será que puedo ir a su casa y oramos por mí? Mi casa no, mi casa no. Si quiere nos vemos en la iglesia, yo oro ya un ratico, pero... Y entonces cerramos nuestro corazón. Y a veces vemos como cosas menores, pero es importante. Yo les decía a las 7, es como si yo vengo y predico esto y me bajo de acá y me dicen, hermanita, ¿será que usted puede orar por mi mamá? Ay, sí, hermanito, pero es que justo ahorita voy corriendo. Si me regala la otra semanita yo le saco el tiempo y vamos y oramos. ¿Eso es de Dios? ¿Estoy cumpliendo el propósito de Dios? ¿Me estoy alejando del propósito de Dios? ¿Estoy pecando? Sí. Y no necesito una lista interminable de pecados para poder discernir si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Es muy sencillo. Usted ama a Dios sobre todas las cosas y lo demuestra, y usted ama a su prójimo y lo demuestra. Y como no podemos hacerlo porque somos humanos, todos pecamos. Amén. Y entonces, como todos pecamos, todos estamos condenados. Porque la Biblia lo dice así, si usted pecó, usted está condenado. Y entonces ahí nos da como un poquito de angustia en el corazón a algunos, y es como, pero entonces todo lo que yo haga va a ser malo. No, usted tiene que actuar en amor. ¿En amor con quién? En amor con Dios y para Dios, y en amor para con su prójimo. Si eso guía todas sus decisiones y su actuar, va bien, va por buen camino. Pero no todo funciona así como tan perfecto. Necesitamos ir y entregar todas esas cosas que no nos hacen vivir en torno al propósito de Dios. Muchas veces cerramos nuestro corazón. El ejemplo económico es el más fácil, porque si yo tengo aquí en mi bolsillo 100,000 pesos, que dije, uy, por fin tengo estos 100,000, me voy a ir a comprar esos zapatos que tanto quería, y llega el hermanito y me dice, hermanita, estoy pasando por una necesidad terrible, me quedé sin trabajo, mi esposa tampoco tiene trabajo y los niños no tengo ni qué mandarles para las 11, y yo con esos 100,000 aquí que me brincan del bolsillo. Hermanita, ¿será que usted no tiene, aunque sea para yo poderle comprar una bolsita de leche para mandarle leche a los niños para las 11? No, yo quiero mis zapatos. Entonces es eso, en esos pequeños detalles, donde el amor de Dios se manifiesta. Amén. Dios nos puso aquí en este barrio, en Patio Bonito, y aquí nos ha prosperado Dios. Amén.
nosotros somos prósperos. El pastor hace 8 días daba una enseñanza muy linda y él decía, tenemos una casa, tenemos un techo, tenemos alimentos, somos prósperos. Pero estos 100,000 que yo tengo en el bolsillo para mis zapatos, tal vez si yo los siembro en el hermanito que de verdad está pasando una necesidad, Dios me va a compensar, amén. Ahorita vamos a leer otro versículo que respalda esto. El versículo 18 de 1 de Juan 3 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de lo que estamos diciendo. No, es que de palabra aquí me suena muy bonito. Pero no es aquí como suena bonito, o como suena bonito usted cuando va y predica allá a su familia, porque a veces tenemos familia que no es cristiana. Y entonces yo soy una cristiana comprometida y voy y les digo, es que Dios los ama, es que Dios murió por nosotros, Jesús murió por nosotros, Dios nos va a bendecir. Hermano, ¿será que tiene por ahí que me preste? No. ¿Será que usted puede acompañar? No puedo acompañarlo porque no podemos nada. No podemos acompañarlos, no les podemos dar dinero, no podemos ser un apoyo emocional. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué le estamos sirviendo a nuestro prójimo? Venir aquí a la iglesia no nos hace más santos. Nos da la oportunidad de conocer la palabra de Dios y poder vivir en Él. Amén. Pero Dios sabe todas las cosas. Dice el versículo 22. No, ese lo vamos a leer más adelante todavía. Dios sabe, Dios nos conoce a nosotros. Nos conoce a nosotros y sabe lo bueno de nosotros, sabe lo malo de nosotros, sabe nuestro pecado, ¿verdad? Sabe de qué cosas tenemos necesidad, sabe nuestras obras y también sabe lo que hemos dejado de hacer. No, es que Dios a mí, pues la verdad es que tampoco me pide mucho porque yo tampoco pido mucho, yo no tengo mucho. Entonces, pues si viene a mí un hermano y me dice que no tiene para darle onces a los niños, pues busquemos para los dos porque yo tampoco tengo, ¿cierto? Entonces, cuando decimos eso y exploramos un poquito más, seguro que algo tenemos para ofrecer a los demás. Así sea un abrazo, así sea una palabra de aliento, así sea un testimonio. Si no tengo plata en este momento para darle, tranquilo hermano, venga oramos y pensamos juntos a ver qué podemos hacer para que usted consiga para las 11 del... no es solo orar, es orar y ayudar a mi hermano. Yo no tengo plata para darle, pero venga, pensamos entre los dos a ver qué podemos hacer. ¿Usted sabe hacer helados? Hagámonos unos helados y los vendemos. ¿Usted qué sabe hacer? Sabe lo que sea. Y nos ponemos la camiseta y le ayudamos al hermanito. Yo no tengo plata para darle, pero por lo menos ese apoyo que él necesita, eso es amor por el prójimo. Eso es amarlo, eso es cumplir los mandamientos y eso es estar en el propósito de Dios. Amén. Entonces todo lo que hagamos tenemos que pensarlo en torno al propósito de Dios para nosotros y realmente para guardar sus mandamientos. Ahora sí, versículo 22 al 24. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué qué? A nosotros nos gusta la primera parte. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Todo lo que pida, fresco, Dios se lo va a dar. Y todos amén, y nos vamos todos comprometidos con la iglesia. Porque Dios dijo en su palabra que cualquier cosa que yo pida, Él me la va a dar. Sí, pero espere un momentico, terminé de leer el versículo. ¿Por qué guardamos sus mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es hacer cosas agradables para Dios? Ajustarnos al propósito de Dios. ¿Y qué es su propósito? Amarlo a Él y amar al prójimo. Es simple aquí para decirlo. En la vida real nos cuesta un poco más porque son pequeñas cosas. Lo que les decía al principio, amar a mi esposo, amar a mis papás, amar a mi hija, es fácil, ¿cierto? A veces pero
Es fácil. Pero amar a ese que me decepcionó, a ese que me traicionó, a ese amigo que yo le había dicho no diga nada y fue y le dijo a todo mundo, no, es que ya no es mi amigo, ¿cierto? Amar a ese que me lastimó tanto no es fácil. A ese ladrón que pasó y me arrebató la cartera, no es fácil, pero sigue siendo el prójimo. Amén. Bueno, entonces, acuérdense que la predicación de hoy era mi pecado y la segunda parte es su sangre. Entonces vamos a pasar a la segunda parte. Todos hemos pecado. Amén. Todos pecamos. Y por cuanto pecamos, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Podemos entrar a Dios en pecado? No. Pero es fácil pecar. Es fácil no amar al prójimo. Es fácil pecar contra el prójimo y pecar contra Dios. Es relativamente fácil porque somos humanos. Y entonces ahí viene la segunda parte, que es su sangre. ¿Cuál es la importancia que tiene la sangre en la Biblia? Entonces, a la luz de la Biblia, en el Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan hace algún tiempo que hablábamos del tabernáculo, ¿sí? Y cuando hablamos del tabernáculo, decíamos que el tabernáculo tenía unos atrios, un lugar santo y un lugar ¿qué? Santísimo. ¿Y qué pasaba en el lugar santísimo? ¿Quién entraba al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote allí hacía algo que era rociar sangre por la expiación de los pecados. Entonces realmente desde el Antiguo Testamento la sangre tiene un significado muy valioso. Nosotros como seres humanos podemos vivir sin una pierna, sin las dos piernas, sin los brazos. Es más, a veces quitan una parte del cerebro porque la persona está muy mal y la persona sigue viviendo sin cerebro, pero no sin sangre. Nadie puede vivir sin sangre. La sangre es igual a vida. Si yo tengo sangre, tengo vida, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo conmigo? El pecado es la muerte, ¿cierto? La sangre simboliza la vida. En el Antiguo Testamento pecaban y ¿qué hacían? Tenían que llevar un corderito, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que entonces el pueblo pecaba y tenía que llevar un corderito, presentarlo al sumo sacerdote. Lo que eso hacía era que yo cogía el corderito y entregaba una vida por la mía. Yo pequé. ¿Quién tendría que poner la cara? Pues yo. Pero Dios nos dio la opción de que no ponga usted la cara, ponga el corderito. Y entonces tocaba ir a escoger el mejor corderito, porque tampoco podía ser uno enfermo o el más achacadito, no. Tenía que ser un corderito. El cordero es el hijo de la ovejita. O sea, tenía que ser un corderito en perfecto estado, en perfecta salud. Y ese era el corderito que yo llevaba al tabernáculo, entregaba y decía: yo pequé y traigo este corderito, esta vida la entrego por la mía. Y cuando el corderito era sacrificado, yo podía tener ¿qué? Me eximían de mi pecado, ¿cierto? Entonces el valor de la sangre desde el Antiguo Testamento es muy valiosa. Pero entonces no era solamente allá no era que todos tuvieran corderitos, no era que hubiesen muchos corderos y que entonces ahí criaban y creaban corderos para la redención de los pecados, sino que habían personas que tenían modos económicos y podían tener un cordero. Y si yo no tenía corderos, ¿qué hacía? ¿Qué dice la Biblia que hacía? Una paloma. Ah, no, fresco. También tenemos para usted. Si usted no tiene mucha plata para tener un corderito y poder dar ese corderito, puede traer 2 palomitas, ¿cierto? Una palomita para el holocausto y otra palomita para el sacrificio. Entonces usted traía 2 palomitas, pero tenía que llevar un animal para hacer el sacrificio y que su vida o su sangre fuera dada por su pecado. Y así fue siempre en el Antiguo Testamento. En Levítico
realmente en Levítico hace una descripción muy detallada, que la pastora la vez pasada hablaba también de la mujer del flujo de sangre y de cómo desde el Antiguo Testamento también eso estaba ahí dentro de toda la descripción, porque sí hicieron muchas descripciones de pecados y de cómo usted tenía que alejarse y después presentar como el sacrificio y lo demás. Amén. Entonces, sangre es sinónimo de vida, el pecado es sinónimo de muerte. Para yo poder librarme del pecado tenía que entregar una vida por la mía. Y aquí vamos a ir a Isaías capítulo 53. Los corderitos, yo busqué en Google, ustedes también van a buscar en Google y dice que el cordero es un animal naturalmente pacífico, sin tendencia agresiva, con instinto social muy marcado, que hace muy coordinada su convivencia en grupo. O sea, realmente cuando ellos iban y entregaban este corderito para el sacrificio, no entregaban un animal que fuera agresivo o brusco, que casi que ni lo podían llevar. No, pues ellos simplemente llevaban el corderito y el corderito iba. No sabían ni a dónde lo iban a meter, pero él iba. ¿Ustedes cuando han visto dos corderitos pelearse? No, ellos son muy tranquilos. Y ese era el animal que iba a dar la vida por mis pecados. Amén. Vamos a leer ahora Isaías 53. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Vamos a leer fuerte los siguientes versículos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó el que y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga ¿qué? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a dejar hasta ahí, amén. ¿No los conmueve mucho este texto? Miren que Isaías, muchos años antes de que Jesús naciera, él había ya profetizado todo lo que sufrió Jesús en la cruz, azotado, herido. Y esta descripción de este último versículo es angustiado él y afligido. ¿Ustedes se imaginan a Jesús que sabía todo lo que le iba a pasar? Esa angustia que él tenía, lo afligido que estaba. ¿Y saben qué dice el versículo? Como cordero manso fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció. ¿Y saben qué dice en Juan 19:34, que habla de la crucifixión? Que el soldado vino y enterró la lanza, y de él salió sangre y agua. Él derramó toda su sangre por nosotros. ¿Cuántos de aquí trajeron su cordero hoy para ofrecer aquí en sacrificio y en holocausto? Yo no veo ninguno. ¿Lo necesitamos? No. Porque el cordero inmaculado que fue Jesús dijo: yo lo hago por él. ¿Quién pecó? Yo. ¿Quién pecó contra Dios? Yo. ¿Quién pecó contra el prójimo? Yo. ¿Quién se sacrificó y dio hasta la última gota de su sangre? Jesús. A ninguno de nosotros nos tocó.
ser azotado, herido y poner su sangre para la redención de los pecados. A ninguno nos tocó, porque eso lo hizo ¿quién? Jesús. No podemos olvidar eso. Todos pecamos, pero también todos hemos sido redimidos por su sangre. Amén. Y en nuestra oración todos los días debe estar esto: Señor, perdóname, me limpio con tu sangre, me cubro con tu sangre, porque fue una sangre que me redimió. Amén. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9 y ya ahí cerramos. Vamos a leer Hebreos 9, 12 al 14. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Amén. Él se entregó por nosotros y nos dio a su Espíritu también para redarguirnos de pecado. Amén. Él se entregó por nosotros y dio hasta la última gota de su sangre como sacrificio por nuestro pecado, por habernos alejado del propósito de Dios. Amén. Imagínense que aquí menciona en el versículo 12: y por sangre de machos cabríos. Y vamos a leer Levíticos 16:15. Y en Levíticos 16:15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Vamos a dejárselo hasta ahí. Yo, Luz Adriana, pequé. En el Antiguo Testamento, yo, Luz Adriana, llevaba un corderito. Pero cuando se iba a presentar por todo el pueblo la expiación de pecados, no se presentaba un cordero. ¿Qué se presentaba? Un macho cabrío. O sea que también se presentaba expiación por todos los pecados del pueblo. Amén. Y en el versículo de Hebreos 9 que leíamos, ¿qué dice? Que Jesús fue también tomó el lugar de estos machos cabríos, ¿verdad? No solo como un cordero, sino dice: y si la sangre de los machos cabríos, eso significa que Jesús también redimió a su pueblo. O sea que también presentó la redención por el pueblo, no solo por mí como Luz Adriana, sino por mi pueblo. Y mi pueblo hoy, que estamos en día de elecciones, es Colombia. Amén. Y mi pueblo hoy necesita la redención de Jesús. ¿Cuántos estamos seguros que Jesús también murió en la cruz por la redención de nuestra Colombia? Amén. Hoy estamos aquí. También, yo les decía al principio, trajeron la cédula porque necesitamos también cumplir con nuestra obligación ciudadana. Eso también hace parte de nuestras obligaciones y esa es una importante. Esta mañana a las 7 yo les decía, no les vamos a decir ni yo ni nadie por quién votar, porque esa no es nuestra obligación. Pero lo que sí tenemos que saber es que un presidente es la persona que me representa. Cuando yo voto y pongo una X sobre mi candidato, estoy diciendo que este candidato me representa. Y a mí como cristiana me representa un candidato que vaya por la vida, que luche por los derechos de los niños y las niñas,
que luche por la salud y la vida de las personas, no por la eutanasia. No queremos que la gente decida morirse, queremos que la gente decida vivir y vivir en abundancia. Amén. Entonces, cuando yo voy a votar, yo voy a votar por ese candidato que me va a representar como cristiana. Amén. Ninguno, creo, que cumple con toda la lista de cosas que yo quisiera que me representen, pero sí hay unos que tienen más que otros. Si yo estoy diciendo que lo más importante según la Biblia es cumplir con 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, yo quiero que el candidato que me represente mínimo crea en Dios. Amén. Si es un candidato que no cree en Dios, pues creo que no me representa. Lo otro que estoy diciendo es que yo tengo que amar a mi prójimo, y yo quiero que el candidato que llegue de presidente también con sus acciones demuestre que ama al prójimo, o sea, a su pueblo. Amén. Entonces, es un día muy importante para nosotros. Es un día donde debemos votar. Colombia es un país rico. Es un país abundante. Esta mañana decíamos, ustedes saben que uno de los lugares más grandes, de los países más grandes, es Rusia. ¿Y ustedes creen que en Rusia, que está allá cerca al polo, tienen la agronomía, la agricultura, la fauna, la flora que tenemos nosotros en Colombia? No la tienen, están lejos de tenerla, porque es que en el polo no tienen tanta riqueza como la que tenemos nosotros. Ni siquiera Estados Unidos tiene la agricultura que nosotros tenemos. Decía esta mañana también que a veces nos quejamos y es que Colombia está muy mal, todo es mal. Pero si nos ponemos a pensar, el sistema de salud no es malo. Claro, nos quejamos, es que la EPS me da las citas muy lejos, es que mire que yo quiero una cita y me la dan a 3 meses. Pero les voy a poner un ejemplo de en lo que yo trabajo. Yo trabajo con implantes para el oído, implantes cocleares se llaman. Es una prótesis auditiva que es muy costosa, es de muy alto costo. Aquí en Colombia, el niño llega, vamos a poner el ejemplo, el niño llega sordo, el médico lo diagnostica y el médico le da una orden para que vaya a la EPS y autorice un implante coclear. Él va y hace una fila y al mes, 2 meses, 6 meses, lo que le demore, le ponen el implante al niño. Porque nuestro sistema de salud cubre procedimientos de alto costo. ¿Quieren que les cuente? En otros países de Latinoamérica no pasa eso. El niño nació sordo. ¿Saben qué tiene que hacer la familia? Vender su casa para comprarle el implante al niño. Entonces nosotros, si bien tenemos dificultades de violencia, tenemos dificultades, queremos un sistema de salud mejor, no podemos despreciar nuestro país, porque tenemos un país maravilloso, un país rico, y vamos a orar por él. Amén.